es una materia en la cual ustedes van a llevar como una cajita de herramientas para su práctica profesional. Esa es nuestras herramientas, digámoslo así, así como una enfermera tiene un equipo de órganos, su odontólogo tiene pues su equipo de ontología, nosotros tenemos las pruebas psicológicas. Entonces, antes de empezar, pues sí se les como una metáfora, como un llamado pues a esta situación que estamos viviendo, pues si bien esto se llama pruebas psicológicas, pues lo que nosotros estamos atravesando también, así metafóricamente, es como una prueba. O sea, yo los invito a que uno en esa situación de confinamiento, en esa situación de aislamiento que nunca lo habíamos vivido, pues pienso que uno también se prueba a uno mismo como psicólogo. Es ahí donde uno se da cuenta uno quién es ante una adversidad, cómo estamos manejando nuestras emociones, sobre todo nuestros pensamientos, si nos estamos dejando llevar por el miedo o por la calma, la tranquilidad, o sea, cómo estamos aprovechando, ¿no?, este espacio de soledad, este espacio de estar en familia, o los que están trabajando pues normal, como nosotros afortunadamente pues en medio virtual pues nos facilita mucho esta situación, aunque no es lo mismo yo tenerlos a ustedes así por este medio que tenerlos en presencialidad, que es mucho más enriquecido, pero hay que adaptarse a las situaciones. Esa es mi invitación, que sea una prueba, que todos podamos salir adelante. Sobre todo que somos psicólogos, pues estamos llamados a tener como más capacidad de afrontamiento, de ser de manera el soporte emocional de nuestras familias, sino de los vecinos, de la comunidad. Yo sé que muchos les puede dar muchas situaciones difíciles, ¿cierto? Una vez se puede sentir mal, la incertidumbre es parte de la vida, que tampoco nos han enseñado a manejarla, pero la vida es un devenir constante, es un cambio permanente. Esa es mi invitación, que este ejercicio de pruebas también de alguna manera nos pone a conocernos quiénes somos nosotros y como personas principalmente, pues para poder enfrentar esa praxis profesional en la cual vamos a tener muchos consultantes y vamos a evaluar muchas, como ya las psicológicas lo dicen. Entonces esa es mi invitación. Si alguno quiere compartir algo, cómo le ha ido en estos días, cómo se han sentido, si han tenido alguna dificultad, cómo están sus familias. Me gustaría escuchar a alguno de ustedes antes de empezar pues como en materia. Encantaría compartir pues ese espacio porque nunca lo habíamos vivido y somos psicólogos y ante todo pues somos humanos que tenemos que enfrentar muchas situaciones y estas son nuevas para nosotros de muchos retos. Me gustaría escucharlos. Si alguno quiere compartir antes ya de empezar y que vamos a darle un recorrido a para que ustedes vean pues, cómo está, qué esperamos de ustedes y qué vamos a ir viendo en cada encuentro. Entonces les doy la palabra. ¿Ninguno va a compartir algo? No. Quieran compartir, contarnos cómo se han sentido en esta situación. No, Profe, ¿me escucha? No estoy segura. Profe, escucho. sí. Bueno, mi nombre es Carolina. Pues en este aislamiento, la verdad es que se ha sentido siempre como cierto, eh, pues digamos, afectación. En mi caso, porque digamos yo trabajo independiente y la verdad siempre se ha visto afectada pues como la parte económica sobre todo. Eh, Estamos pues como un poquito pensativos en cuanto a ese tema, mi esposo y yo, pero pues hemos sacado pues otras estrategias y pues con eso hemos pasado pues la situación hasta el momento bien. De pronto la costumbre de que uno tiene que salir, de que uno pues tiene que hacer otras cosas fuera de la casa, eso de pronto es lo que más se ha visto afectado, por lo que pues más que todo costumbre, pero yo digo que igual, pues desde la casa igual también se pueden hacer muchas cosas y pues esperar que todo eso pase. Por el momento, pues yo personalmente me he sentido así, pero hasta ahorita muy tranquila y haciendo varias cositas desde casa. Muchas gracias, Carolina, por compartir. La verdad,
Sí, la parte económica yo pienso que es la que más afecta, pero como tú bien lo dices, lo importante es que estés tranquila, que estés en unión con tu esposo y las cosas se van solucionando poco a poco, ¿cierto? Lo importante es mantener nuestra salud mental. ¿Alguien más quiere decir algo para que ya empecemos a mirar el aula? ¿Sí están viendo el aula? Sí, profe. Ah, Sí, listo. señora. Sí, Listo. profe. Dalis, ¿cómo se ha sentido? Sí, ¿Cómo están sus hijos? Se nos sí, quiere compartir, profe. Dalis. Yo les había comentado a todos en la mañana que también la profe Gloria nos estaba haciendo esa misma pregunta. Y para mí no ha sido difícil porque ya la costumbre, pero los que se ven más afectados son los niños, sobre todo el peque que tiene 10 años, porque él practica fútbol, él hace bicicross, entonces el dejar de hacer para él sí ha sido muy difícil. Y para el grande, pues a pesar de que él es un niño introvertido, le gusta salir con sus amigos. Entonces yo creo que el romper esa barrera, el romper esa integración con los demás les ha dado muy duro. Pero en general, bien, gracias a Dios, profe. Muchas gracias. Ahí donde tienes que poner todas las que tienen hijitos, sobre todo adolescentes, pues como toda esa creatividad y todo lo que hemos visto en la carrera, y más allá, aprovechar como lo más importante que yo los invito es que les hagan una programación todo el tiempo y a los adolescentes también, o sea, que no todo el tiempo estén de las redes sociales, del internet o del televisor, del computador, sino que también hay que ejercitarse en casa, hay que hacer ejercicios de rompecabezas, ejercicios así muy lúdicos, empezar a plantar plantas, ¿cierto? Como abonarlas, como a pintar la casa, bueno, empezar a hacer como una serie de otras actividades que de pronto antes no lo hacíamos y como aprovechar pues este tiempo. Bueno, entonces bienvenidos, vamos a darle una revisada rápida al aula para que, y ya empezamos pues a mostrar cómo vamos a empezar a trabajar. Ya pues la aula está lista, hoy lo que vamos a trabajar, todo lo que es el manejo de las pruebas, las pruebas como tal, las baterías, y vamos a centrarnos mucho en la ética de las pruebas y en la ley 1098, pues que es nuestro código, la ley 1090, perdón, que es nuestro código ontológico. Ustedes pueden ver en esa primera unidad que yo los invito a que lo descarguen. Aquí les subí muchos tamizajes, muchísimo. Entonces ahorita vamos a ahondar más en ellos y los vamos a ver pues muy rápidamente. Yo los invito a que ustedes descarguen toda esta información porque esa ha sido como todo lo que ustedes van a ver acá en pruebas son la verdad de mi experiencia laboral, o sea, todas las pruebas que he podido acumular, digamos así, en el transcurso profesional y los software y demás que yo he podido adquirir por mis trabajos. Entonces yo se los comparto pues con mucho amor porque ustedes saben que las pruebas son muy costosas. Entonces está en esta unidad, entonces todo lo que son los tamizantes, les invito a que descarguen esta carpeta. Aquí la voy a abrir. No sé, les subí como 20 creo. Entonces para que ustedes, porque es un material que para toda la vida les va a servir y como vamos a ver ahora, los tamizajes sobre todo, pues las pruebas sí son clásicas y van cambiando. Los tamizajes sí van cambiando, pero son permanentes, digamos como el ADGAR familiar, el de Toulouse, el de Chabé, o sea, esos son que siempre se van a utilizar, el de Zoom, el de VEX, que se utiliza siempre en clínica. Herramienta muy buena para ustedes. Dos, como vamos a mirar las pruebas en dos, ustedes van pueden observar que está, yo les subí las más comunes. Entonces vamos a ver el MACOVER, que ese es el fundamento para, el MACOVER es o el DFH, que es el dibujo de la figura humana, que es el fundamento para poder trabajar la persona bajo la lluvia, y el HTP, que el HTP es el House Tree Person, que es mismo de la familia, que eso lo veríamos dentro de 15, todo está, pues, Profe, qué pena molestarla. sí, Profe, se está entrecortando sí, su comunicación. Le escuchamos como de a mitades, profe.
Sí, voy a unirme más. ¿Ahora mejor o no? Sí, yo no ¿Se sé oye si será mejor? no sé si será por el micrófono, profe, pero sí, es que se entrecorta. Mientras está hablando, se va la señal y queda como muda. Y ahí queda, por eso unos compañeros que dicen que por favor más despacio porque no le estábamos escuchando. Ah, sí, se estaba yendo como el internet. Voy a poner digo, a ver si mejora. Ustedes me van diciendo a ver si así me escuchan mejor. ¿Sí? Sí, profe. Ah, bueno, listo. ¿Mejor así? Sí, Bueno, entonces profe. ya. Sí, profe, así se lo escucha Bueno. mejor. Ah, listo, sí. Muchas gracias por decirme porque es un trabajo incómodo. Listo, entonces Profe, voy a pero ahí empezar se a vuelve mirar a aquí. escuchar entrecortado. Ah, Profe, no sé. ¿Será que es el internet? es por el internet. O sea, el flujo de internet que tiene Sí, ese es que momento es el adecuado. y eso pues que, y no que como todo el mundo se conecta, de pronto. Sí, por la cantidad de uso que tiene en estos momentos, el flujo de internet es más limitado que el habitual. Claro, pero vamos a seguir en este proceso. Bueno, entonces como yo les decía, MACOVE, que es el TFH, o sea, el dibujo de la figura humana, es el fundamento para que trabajemos el test de la persona bajo la lluvia, el HTP, que es aplicamos, yo les sugiero que siempre se lo apliquen a los niños, independiente del diagnóstico que el niño traiga, porque siempre los mamás y los papás que van donde el psicólogo, pues nos dicen, no, mi familia es maravillosa, el niño está muy bien, yo no sé por qué me lo mandaron acá, pero la mamá pues siempre tiene ese temor de que el psicólogo ahonde más en sus vínculos, sus relaciones y sus interacciones, y sobre todo la mamá le da mucho temor de que nosotros la confrontemos como madre, ¿cierto? Que de pronto ese es un imaginario que se tiene que yo soy muy buena mamá o no soy muy buena mamá dependiendo como del comportamiento de mi hijo. Entonces yo siempre, mientras yo fui clínica, siempre le apliqué el test de la familia a todos los niños. Entonces ustedes ven acá que yo les subía, aquí en esta carpeta están los manuales de las pruebas, entonces yo los invito a que deben empezar a leerlos porque como ustedes saben que con un medio virtual es muy complejo aprenderlas porque las pruebas son muy amplias y más ahorita en virtualidad total, pues es mucho más complejo todavía, es más retos, entonces hay que empezar a mirar los manuales. Y acá yo les subí unos links para que ustedes también puedan apoyarse y poder empezar a ahondar mucho más en el tema. El Guarte, pues también les subí el de 16 campos, está el manual y las hojas de respuestas. Yo los invito a que todas esas pruebas las descarguen, porque créanme que después conseguirlas, pues no es tan fácil porque las pruebas, como ya les digo, aquí están todos los protocolos, todos los tests, todos los manuales. Entonces ahí los invito a que los descarguen. En el Guartec tenemos la hoja de respuesta y todo el manual como tal. ¿Sí me están escuchando mejor? Sí, por ratico se le Se le entrecorta, escuchaba pero bien sí. entrecortado. Se le Sí, escuchaba Ah, súper bien hasta hace segunditos. mm. También hay que me colaboran a que todos se cierren los micrófonos para que no haya interrupciones. Listo. Entonces ya, como yo les decía, el Guartec de 16 campos es el que se está trabajando, no el de 8. Muchos psicólogos todavía manejan el de 8, pero eso ya está caduco hace muchos, muchos años. Inclusive en México ya manejan el de 32 campos, pero aquí no ha llegado ese. Entonces manejamos el de 16. Y en la unidad 4, pues vamos a ver todo lo que, perdón, en la unidad 3 vamos a ver las pruebas psicométricas. Que en este caso, pues yo les subí dos que es, también le subí tres, sino que el IPv a veces tiene que tener una buena conectividad para que el software pues sí los coja. El IPv es el inventario para vendedores, que es una prueba para ventas. Cuando ustedes vayan a seleccionar, digamos, un gerente de mercadeo o un gerente de benchmarking,
de toda esa parte. O vendedores gerenciales, porque para unas ventas pues puerta a puerta o una parte comercial como de mercaderistas impulsadoras, pues no es necesario un IPV porque ese es un inventario pues direccionado para el área estratégica. Tenemos el Valentine, ese lo hizo en Bogotá, ¿no? Es la única prueba que tenemos de Colombia. Y el 16PF, pues que es la prueba como más conocida para la selección de personal. Recordemos que las psicométricas son todas direccionadas para selección personal. ¿Sí? Bueno, y en la última unidad, pues ya lo que vamos a trabajar son los informes psicológicos. ¿Cómo se hacen sus informes? Los ejemplos. Aquí también les subo unos links para que ustedes ahonden más en el trabajo de curso es este. Es que ustedes hagan todo un informe, que ustedes van a elegir una, una prueba, la que ustedes consideren, entonces un poquito cuál es ese informe final. Entonces aquí lo hacen parejas, es muy importante que ustedes en los informes pues lleve una parte de sociodemográfica, entonces van a decir, no hay que poner el nombre de la persona, sino a quién están evaluando, un niño, un adolescente, una persona adulta o una persona para selección. Les van a poner toda esa parte pues sociodemográfica. Muy importante que digan el motivo de consulta y por qué van a aplicar la prueba. Sí, por qué eligieron esa prueba. O sea, si el niño viene con una ansiedad, entonces por qué van a aplicarle un test de la familia. O también pueden aplicarle tamizajes, que es ahorita lo que vamos a trabajar, o alguna de las pruebas. Y después ustedes después de que hagan toda esta parte, también necesito pues que hagan algo del examen mental directo muy breve. Ustedes ya vieron clínica, ¿cierto? Y si no, pues Apenas, vamos a recordar. apenas Sí. la estamos viendo, profe, y le comento que se pegó la imagen. Estamos viendo la misma imagen de los test proyectivos. La misma imagen de los tres proyectos. Vamos a compartir a ver. Vamos a volver a compartirla a ver. Bueno, profe. Qué pena que me quita el oído, que cada vez que alguien habla me afecta el oído. Ahí. Profe, buenas tardes, disculpe. En la G, lo que hay que entregar del informe, ¿habría algún inconveniente si se entrega en forma individual? Profe, No hay ningún problema, la que quiera hacer individual, bien pueda, bueno, muchas gracias. con mucho gusto. Sí, uno lo evita individual porque el trabajo es largo, ¿cierto? Ah. Que quieren me dicen si ya están viendo la pantalla. Sí, profe, el informe psicológico, actividad de parejas. Ah, bueno. Listo, muy bien, muchas gracias. Listo, entonces vamos a ver lo de escolaridad, perdón, todos los datos demográficos, seguimos con el examen mental directo en general. Luego me interesa mucho que ustedes me sustenten porque eligieron una prueba o unos tamizajes, ¿sí? Si solo hacen un tamizaje, ustedes dicen, voy a elegir solo un tamizaje, se debe también unir con una buena entrevista. Y en caso que ustedes elijan una prueba para hacer selección, entonces me deben hacer la descripción del análisis de cargos. O sea, es decir, vamos a aplicar el IPV a elegir a un comercial. El IPV solo mide competencias de merchandising, pero no van a ir más, le pueden aplicar, me explican muy bien por qué.
van a identificar Profe, no le entendimos nada desde de que las habló de pruebas los datos. Profe, no le entendimos nada de lo que habló, solamente los datos personales del evaluado. a la persona. Y en selección, pues no. Bueno, ahora sí volvió y se reconectó, es que se cayó. ¿Sí me están viendo? ¿Escuchando? Sí, ya. Sí, Sí, profe. ya se estaba como reconectando, pues ya aquí tengo el ingeniero que me ayuda. Entonces, necesito que me sustenten por qué eligieron la prueba. Van a explicar análisis de indicadores clínicos. Cuando son pruebas proyectivas, cuando es selección de personal, no hay cómo explicar indicadores clínicos, pero sí van a determinar competencias o aspectos a mejorar del candidato a la prueba o al cargo mejor. Entonces van a decir, la prueba arrojó estos indicadores, pero no se habla de indicadores clínicos en selección, pero sí aspectos a mejorar o el pronóstico. Entonces puede decir si se vamos a seleccionar este candidato o no, dependiendo del cargo y dependiendo de los resultados. Es muy importante esa parte de recomendaciones, remisiones o plan terapéutico. O sea, si digamos van a aplicarle a un niño un test de la familia, entonces se encuentran indicadores allí que generan ansiedad en el niño, es un niño de evidencia que los padres le está generando dificultades. Entonces ustedes me van a decir cuál va a ser el plan terapéutico con ese niño, de las cuales trabajamos 3 con el niño, 2 con los padres y qué vamos a hacer en esas sesiones como muy breve. Y el caso, por decir algo, no se elige el candidato porque no cumple el perfil del cargo por estas y por esas razones, y qué haríamos con esa hoja de vida, si la vamos a guardar o la postulamos para otro cargo. Obviamente, pues se anexa lo general, la norma ZAPA, con la bibliografía y la portada. Yo le subí también la hoja membreteada en un minuto, pues para que usted... ¿sí? Sí. Igual en el transcurso del proceso, pues van mirando cuando vamos haciendo los informes y todo, vamos a teniendo más claridades, pero así como rápidamente, pues les quería pues explicar cómo era ese proceso. Entonces ahorita sí vamos a empezar en materia, a empezar a trabajar lo que son las pruebas. ¿Y mejoró la comunicación un poquito o no? Un poco, profe, por rato se pierde, pero ahí vamos. Listo, pues toca así adaptarnos un poquito. No, es que cuando, pues como les decía, No, profe, no se le entiende nada. No se le entiende nada. Profe, ¿qué posibilidad habría de cambiar la plataforma? Porque también puede ser que esté muy saturada, que otros docentes la estén utilizando y otras universidades. No sé, de pronto un Meet o Zoom
que pueden tener menos cantidad de usuarios. No tengo idea. Sí, voy a enseñar otro momentico, porque la verdad nunca me había pasado. Siempre me había funcionado muy bien este Adobe, porque me gusta que quede de una vez en la plataforma grabada, pero si ensayamos, si no, pues nos vamos para Zoom. Listo. ¿Me escucha mejor? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, hoy vamos a ver todos los tamizajes, los que más podamos, de los 20 que le subí, pues al menos de explicarles rápidamente cómo es cada uno de ellos y cuál es su aplicabilidad. El 18 de abril, que ya van a tener un tiempo porque dentro de 8 días, pues, no sé, ustedes son cada 15, ¿verdad? Entonces, dentro de 15 días, vamos a dedicarle dos sábados a las pruebas proyectivas, que son las más complejas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ellas son enriquecidas en todo lo que es el psicoanálisis, y sobre todo el cuartel es muy largo, entonces nos vamos a dedicar 2 sábados. Entonces, mire, el 18 vamos a tratar el Macover, el test de la persona bajo la lluvia y el house triperson. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que principalmente pues se lean el Macover porque ese es el fundamento para trabajar. El Macover es muy similar al HTP, que viene siendo la misma dinámica, solo que el HTP pues se hacen 3 dibujos. La persona se hace una casa, se hace un árbol. Entonces se enriquece aún más como el análisis que uno hace. O sea, la verdad, el HTP yo también lo aplico en selección, porque da mucha riqueza. Para jóvenes y niños yo aplico el Macover, pero para una persona adulta me gusta mucho el House Triperson. El test de la persona bajo la lluvia también es un test maravilloso que ustedes se van a enamorar de él, el cual mide niveles de estrés. Entonces también para hacer selección es súper bueno, sobre todo cargos que manejen, o sea, todos los cargos son bajo presión, pero sobre todo a cuáles he aplicado yo el test de la persona bajo la lluvia, a auxiliares administrativas, a lo que llamábamos antes la secretaria, y a personales, digamos, que manejen personal, a directivos que tengan bajo su cargo personal, o sea, líderes, jefes de mantenimiento, o también digamos, si es uno de mercadeo, un gerente de mercadeo, yo le aplico el test de la persona bajo la lluvia y un IPB, porque me da muchas herramientas, porque sobre todo ese test, como tiene tanta medida de indicadores de presión, de capacidad de afrontamiento, entonces es muy positivo en ese sentido. Para el 2 de mayo, entonces vamos a trabajar el test de la familia, que ese los invito a que ustedes también, cuando hagamos estos test, sobre todo el test de la familia, que ustedes le apliquen el test a sus hijitos o a un primito, a algún niño, porque a medida que uno lo va trabajando y tiene ahí la prueba, pues uno la enriquece mucho más. Y el GORTE, pues, es un test que requiere, ¿verdad?, mucho tiempo. O sea, yo soy consciente de que en 1 hora o menos no lo alcanzaríamos a ver, pero al menos yo les voy a dar las generalidades. Yo, en mi experiencia laboral, pues tengo más o menos 30 GORTE que los tengo hasta guardados, entonces les voy a escanear si seguimos en esta tónica o si nos vemos en presencialidad. Se los llevaría para que ustedes aprendan del GORTE cómo se lee una historia, porque en los manuales ustedes sí no ven eso. Es tanta la riqueza que tiene el GORTE y la experticia que uno va cogiendo en su vida profesional, que uno va aprendiendo a que el GORTE, como es un test situacional, o sea, que evidencia cómo la persona está viviendo una experiencia X, y si usted le aplica un GORTE a una persona hoy y en 8 meses vuelve y se le aplica, o sea, la estructura de la personalidad permanece obviamente, pero las dinámicas intrapsíquicas cambian. Entonces es muy lindo ver, digamos, si la persona se enamora o está en un proceso de duelo, digámoslo así, cómo esa simbología que maneja el GORTE se evidencia. Pero lo hermoso del GORTE o lo maravilloso de ese test es como en los 16 campos la persona a mí me narra una historia, o sea, me dice qué le está pasando, y la experticia del psicólogo es saber leer más allá. O sea, no es quedarnos en el cuadrito que el uno es el yo, que el 3 es la parte de dirección,
sino como todos los elementos en conjunto, que ellos se hablan entre sí, digamos el 3 habla con el 8, el 1 le habla a todo, ¿cierto? O sea, es un diálogo interno en todas esas áreas de la persona, porque está el área emocional, está el área sexual, está el área social, el área laboral, su productividad, su capacidad de afrontamiento, es el campo 7. Entonces, como la persona nos va contando sus historias, nos va diciendo, pues no alcanza a analizar esa riqueza y dar por debajo. Esa y una vez dice, pero esa riqueza. No sé, por eso en la plataforma les después de psicoanálisis, porque ese es el fundamento de las pruebas. Y ahorita vamos a hacer como una disertación de algunas cositas que uno le puede decir, bueno, uno puede tener como la duda de que en la web hay muchas trampitas para hacer el guarte, digamos, ¿cierto? Se encuentra cantidades de trampitas en la web que le dice, haga este dibujito, haga lo otro. Porque el buen psicólogo, igual las estructuras siempre salen, o sea, los procesos proyectivos intrapsíquicos se evidencian y el psicólogo tiene la experticia de analizar más allá, no importa que le soplen, que le digan X o Y cosa. Para el 16 de mayo, entonces vamos a trabajar estas dos pruebas. El 16 PFL y el IPB también, esa se ve más rápida. Y toda la tutoría a la final nos vamos a dedicar al informe psicológico, que es el que va a enriquecer todo este proceso y ese es como el informe final. Es el trabajo de curso, que ustedes vayan haciendo ese informe. En la medida que les recomiendo para hacer el informe, o sea, que esa es nuestra riqueza. Los informes psicológicos pues tienen que ser con unas palabras muy sencillas, porque cuando ustedes estén en su praxis profesional, pues ustedes le tienen que entregar informes a muchas personas, a profesores, a padres de familia, psiquiatras, a docentes, a otros profesionales, a jueces, ¿cierto? Porque hay muchos niños que están o jóvenes bajo el sistema de responsabilidad penal. Digamos, en mi caso, a mí me tocó hacer muchos informes para jueces, porque los jóvenes estaban bajo ese dictamen, entonces era un requisito de ley. Entonces hay que hacerlo en un lenguaje muy claro, sencillo, de cualquier persona lo pueda leer, pero como es para esta materia y es para mí, ahí sí yo les voy a pedir con mucho más riqueza técnica, porque es para donde ustedes aprendan o los invito a que en el informe deben poner palabras mucho más enriquecidas, en vez de decir tiene problemas de memoria, entonces hay una alteración némica, o la persona habla sola, entonces más bien ponen soliloquios, o sea que ya empezamos a hablar todo ese lenguaje clínico de una vez, para que ustedes vayan enriqueciendo ese lenguaje técnico. Entonces, en cualquier sinopsis de psiquiatría, ustedes van a la hora de tener un buen libro de sinopsis psiquiátrica, en la web también lo pueden encontrar. Y en la web la pueden encontrar y entonces es el momento de empezar a trabajar con una sinopsis psiquiátrica. ¿Me están escuchando bien? La verdad, por raticos, profe. Ah, bueno, es que también, no, es que empecé a sentir un ruido. Bueno, entonces ahora ya vamos a entrar en materia. Ah, de pronto el ruido es cuando alguien abre el micrófono. Profe, es Vivi tratando de prender el micrófono. Lo que pasa es que ella no le está escuchando a usted. ¿No me escucha? Viviana No, no está igual. escuchando. Ah, bueno, igual tranquilas que esto queda grabado, entonces todo lo que yo digo acá queda y pueden volver a ver el audio, todo lo que yo expliqué queda grabado. ¿Sí? Entonces dígale que tampoco pues, se Listo, preocupe mucho. profe. Gracias. Sí, yo entiendo que estas situaciones son difíciles, pero nos vamos adaptando a ellas.
Bueno, entonces vamos a empezar en materia. Poco a poco vamos a ir mirando las temáticas para que ya el último ratico pues nos dediquemos a ver los tamizajes. Entonces, ¿qué es una prueba psicológica? ¿Qué es lo que las pruebas únicamente las debemos manejar los psicólogos? Ustedes van a ver en sus empresas, sobre todo en empresas muy grandes, lo que es ADECO, empresas de selección masiva. Ellos tienen la costumbre, porque yo trabajé en una de ellas, que a las secretarias le ponen a aplicar las pruebas. Uno entiende que a veces son las dinámicas de las empresas, pero yo los invito a que cuando ustedes estén en cualquier institución, sobre todo eso pasa es en ese tipo de empresas, que son de selección masiva y los call centers, pero lo que es en un colegio, en una clínica, pues eso sí está muy claro que el psicólogo es el dueño de las pruebas, inclusive las pruebas tienen que estar bajo custodia. Pues yo los invito que así sea masivo y ustedes tengan mucho trabajo, ustedes, esa persona en el proceso, o sea, si bien uno puede dejar una secretaria o un auxiliar, una persona que nos, un asistente que nos, cuando hay una selección de call center, hay pruebas que sobre todo, como vamos a empezar a ver las proyectivas y requieren de observación, porque las proyectivas, por el empezar a dibujar cada parte del cuerpo que tiene una gran significado, una gran simbología, entonces va a generar unas ansiedades en las personas. Entonces, si empieza a dibujar del tronco hacia abajo, digamos, donde queda la parte de los genitales, hay gente que se bloquea ahí por muchas circunstancias. Puede ser que haya tenido unos antecedentes, no sé, en su sexualidad o tiene sus propios tabúes. Entonces, esa parte es importante observarla. Recuerde que las pruebas es una evaluación profunda de todo ese psiquismo de la persona. Entonces todo suma. O sea, recuerden que el lenguaje no verbal es el 80% en el corporal. Entonces es importante que los psicólogos pues, nos empoderemos de esa parte, porque cuando esto pues no hay ninguna interacción porque estamos directamente con el consultante en el espacio, no es el lío porque estamos allí, es más que todo en selección. Yo sé que llegará un momento que uno se cansa de todos los días estar pruebas, pero generalmente no es la responsabilidad de ustedes elegir esa persona. Entonces, una prueba es ese instrumento que tiene tres principios fundamentales. Está confiable, es viable y está estandarizado. ¿Qué quiere decir una estandarización? Que las pruebas, una cosa se aplica aquí lo mismo que en España, lo mismo que un guarte aquí lo mismo que en México. A todos los psicólogos manejamos el lenguaje porque esas pruebas las diseñó unos investigadores de la APA y al hacerlo así, pues por eso se llama estandarización, porque las pruebas están basadas en una gran investigación, o sea, para hacer una prueba se demoran años y años. Digamos, el BAES para poderlo actualizar, que es el R, que son las baterías, requieren de una investigación más o menos de 3 años, donde tienen que hacer todas las mismas aplicaciones en diferentes partes del mundo. Y todo eso lo direcciona pues la APA. Entonces las pruebas lo que hacemos es medir, medir características de un individuo y las pruebas se fundamentan en la psicometría. Por eso ustedes ya vieron en cuarto semestre esa materia de psicometría, porque es el que nos da los fundamentos, los lineamientos para que las pruebas tengan ese soporte de validez y de confiabilidad. Y las pruebas en sí pues tienen la idea o están creadas para medir unos aspectos iniciales, ¿cierto? Entonces el test de la familia me va a medir a mí la dinámica familiar de un niño. El House Tree Person pues me va a medir o va a evaluar los procesos intrapsíquicos de una persona. El Wharton me va a contar la historia situacional de ese ser. El 16PF me va a contar o me va a medir cuáles son las características de personalidad más prevalecientes en una persona. Entonces así cada una de ellas. Se dividen tenemos las pruebas como tal,
serían las categorías de pruebas psicométricas y tamizajes, y los tamizajes son un breve ejercicio, digámoslo así, muy breve, que se hace de manera masiva a muchas personas para determinar una patología, un indicador. Digamos, un tamizaje es la citología. Cuando nosotros vamos, las mujeres vamos a hacer esa prueba, eso es un tamizaje. ¿De qué? De que nos hace esa pequeña muestra para saber para determinar que no haya ninguna alteración en el sistema reproductor, en la matriz, en el útero de la mujer. Si hay alguna alteración, entonces el tamizaje ya requiere una prueba más profunda, o sea que ya tendría que ser una colposcopia, algo más profunda. El tamizaje sale negativo, pues no hay necesidad de hacer pruebas más profundas. De los psicólogos tenemos muchos tamizajes, o sea que son muy positivos y muy prácticos, sobre todo en el momento de evaluar a un colegio. Digamos, ustedes están haciendo su práctica o están trabajando de psicólogos en un colegio, entonces los niños, los jóvenes, vamos a hacer una campaña de prevención del suicidio. Entonces, si usted se pone a aplicar una prueba muy amplia, niño o joven por joven, pues no acabaría nunca. ¿Cuál es la gran ventaja del tamizaje? Que usted va al grado noveno, décimo y 11, aplica un tamizaje de acción suicida, hagamos un DCM4, lo aplica de manera masiva y los jóvenes que tengan una puntuación alta, a esos son los que usted va a hacer una prueba más profunda y va a hacer un ejercicio más pormenorizado. Entonces el tamizaje nos da esa gran ventaja de evaluar indicadores muy rápidos, porque son de alta confiabilidad, son también estandarizados, a todos los tamizajes, pruebas y baterías son estandarizados, o sea, están a nivel mundial y se fundamenta, como yo les digo, en investigaciones. Las pruebas también vienen en baterías. Entonces vemos pruebas, tamizajes y baterías. Las baterías son un conjunto de varias pruebas, digamos las escalas del Wechsler, que son todas las pruebas de inteligencia, que el WISE es para adultos, el WISE es para jóvenes o el WIPSI es para niños. La universidad en ese momento pues tiene esta batería del Wechsler Review y cuando pase pues toda esa situación ustedes pueden utilizarla. Si podemos, hacemos un ejercicio. Yo cuando he dado esta materia, les he invitado a algunos estudiantes a que vayan a la universidad y cogemos las baterías, las conocemos, las autoaplicamos allí porque no las pueden llevar a casa, pero hacemos un ejercicio allí. Y no podemos este año, dependiendo de lo que pase, pues yo los invito a que estas pruebas son para todos. En cualquier momento ustedes me dicen el otro semestre, cuando podamos, y nos damos una tardecita, unas 2 horitas y las podemos trabajar. La universidad tiene 2 baterías, en ese momento tiene las escalas del web y tiene el Competea. El Competea es una batería de 5 para la orientación. Entonces mide la parte verbal, matemática, abstracta, mecánica y lingüística. Es una batería muy completa. Pero esa pues no se podría hacer en un colegio porque usted imagínese aplicándole a 80 jóvenes esa Competea, nunca acabaría. Entonces, esa es más como un valor agregado a nivel particular, ya para hacer pruebas de otras más rápidas, digámoslo así. Profe, Entonces vamos a entrar, ¿no? profe. ¿Me escuchan? No. Sí, profe. Profe, ¿hay alguna prueba específica para, o no sé, o competencia para saber, no, o sea, ¿cómo lo explico? Para que los muchachos cuando van a ingresar a la universidad, ¿qué carrera escoger? Estudio ocasional. Sí, Exactamente. aptitudes vocacionales. Pero entonces, ¿con qué Pues, prueba, profe? pues la que se ha utilizado toda la vida es el CUBER vocacional, ¿sí? Y hay otras más sencillitas que yo le he aplicado, yo también les compartiría una, sino que la programación pues son 5 encuentros, uno no alcanza, pero entonces yo se la subo ahí. Les llama el SMT, es para pruebas vocacionales. Y la que vaya a hacer práctica en un colegio, pues sí realmente lo tiene que aplicar.
Con mucho gusto, yo se los iré entonces al aula. ¿Me recuerda, Alicia? Bueno, Para profe, subirse. muchas gracias. Mucho gusto. Pues, hay unos jóvenes que tienen claridad ya que lo que quieren hacer, pero la mayoría no. Entonces es muy importante que los ayudemos en esa parte vocacional. Bueno, entonces nos vamos a entrar 5 minuticos en lo que es la ética, porque yo sé que ustedes son personas con muy buenos principios axiológicos, pero no sobra como aclarar algunas cositas y yo darles unos tips de lo que, digamos, desde mi experiencia, que una vez no alcanza de mencionar lo que es lo delicado de una prueba. Entonces, lo primero, como yo les decía ahora, es que las pruebas ustedes las deben conocer muy bien, conozcan los manuales, el protocolo. Hay pruebas, como lo vamos a ver ya dentro de 15 días, las pruebas proyectivas pues deben tener unos tiempos, deben tener unos manejos, se requiere aparte todo eso a nivel observacional, se requiere, y hay unos tipsitos, ¿cierto? Digamos, eso no lo dice el manual, pero uno en su experiencia pues lo va adquiriendo. Como cuáles, no entregarle pues de una vez los lápices, el borrador a las personas, porque las personas que son muy ansiosas de una vez empiezan como a dibujar y hacer todo, y no esperan. Entonces yo más bien, y las personas que son muy ansiosas, pues primero uno las calma, les permite hablar, porque si ponemos una prueba, una persona bien ansiosa, bien nerviosa, pues se va a alterar un poquito la prueba. Entonces también es nuestra clínica de que la persona baje esas niveles de ansiedad. Entonces, primero, entonces es lo que yo les digo, conocerlas mucho. Y mi gran invitación, y se los pido desde ya, tienen que estudiar mucho psicoanálisis, o sea, todas las pruebas proyectivas, que son las más bellas, las más enriquecidas, están fundamentadas teóricamente en el psicoanálisis, razón por la cual nadie nos puede hacer trampa, a pesar de que en la web, como yo les decía ahora, están las ideas para usted ser un Guartec, asiste mucho y la persona copia y copia todas las ideas y se las aprende al pie de la letra. El inconsciente siempre aflora, el ser es único y irrepetible, entonces es muy memoria. Esa prueba habría que invalidarla o de alguna manera pues usted ya mirará si vuelve y se la aplica o más bien descarta a la persona, porque no, obviamente pues tampoco del todo, porque las personas pues en su afán de quedar en la empresa, digamos en selección, pues cualquiera llama a psicólogo, se pone al amigo psicólogo o se pone a buscar en la web qué tiene que hacer. Pues entonces nos preocupemos por eso, porque si somos psicólogos de fundamento teórico, vamos a poder analizar mucho más. Así me digan en el dibujo 3 del Guarte, hago una casa. No me van a decir cómo la hago, o sea, es mi inconsciente que me va a aflorar qué casa voy a hacer. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar, más allá de que tenga puede generar algún daño físico mental. ¿En qué sentido? Si usted no es muy experto en la familia, comete error y no sabe decir muy bien las cosas, a usted de pronto en el test de la familia podemos evidenciar, hay algunos indicadores de pronto de abuso sexual, maltrato, uno puede evidenciar eso. Entonces, pues sin darlo de hecho, pero puede haber algunos indicios como que el niño no se siente muy bien en ese espacio. Entonces, lo que usted no podría de una entrar, ay, su hijo está siendo maltratado, o sea, si usted llega a decir algo así, pues usted estaría cometiendo un gravísimo error porque las palabras tienen poder y además podría afirmar algo que no es cierto, de pronto el niño está mostrando otras dificultades de adaptación, no sé. Entonces hay que tener mucho cuidado con la prueba, de una entrada uno decirle a la persona, no, es que usted está muy depresivo, de hecho ya hay que medicarlo, mandarlo para el psiquiátrico. Entonces las personas se cuentan que tienen muchos tabúes frente al psiquiatra, nosotros somos los que remitimos. Entonces es saber cómo también manejamos esos lenguajes, cómo explicarle a las personas que a veces hay que hacer retroalimentación, sobre todo en clínica las pruebas hay que retroalimentarlas. Entonces vamos a mirar un poquito eso. Las pruebas psicológicas son sagradas. Ustedes deben tener mucho cuidado con las pruebas porque, se los cuento por experiencia, las pruebas nunca caducan, ¿cierto? Tienen el mismo proceso de revisión documental de los documentos. Los que trabajan saben que los documentos por ley tienen que estarse guardados 20 años y los que son de contadores, a los que son finanzas y datos de compras y demás, nunca se puede caducar, entonces es para toda la vida.
Una prueba lo mismo. Las pruebas siempre porque son evidencias de la vida. Entonces, yo en mis principios y cómo la prueba también se puede ir en nuestra contra. Entonces, digamos, a mí me ha tocado ir mucho a juzgados, ¿sí? A hacer peritazgos. Y pues jueces 3 veces tengo que ir a juicio, porque por varias circunstancias, Profe, no escucho nada. pues, Profe, se le perdió totalmente la señal, no se le escucha nada. No, la sacó a la profe ya. en resumidas cuentas, lo que yo los invito es que cuiden mucho las pruebas, a que ustedes, cuando ustedes salgan de las empresas, tengan información aparte de los pacientes. Digamos, lo que a mí me pasó después de 5 años de haber salido allá, me llamaron a juicio y usted no se puede negar. Y uno que se va a acordar de pruebas y demás. Entonces yo como ahí no tenía nada, pues mi juicio fue decir que en ese momento yo no tenía acceso a la información, el computador fue dado de baja, entonces yo no pude como sustentar. Entonces mire la magnitud de las pruebas. Cuando yo he hecho pues juicios con todo el proceso de evidencias, usted tiene que demostrarle al juez de qué pruebas utilizó, tiene que sustentar por qué utilizó esa prueba, por qué se la aplicó, cuál es la validez y confiabilidad de esa prueba, y tiene que someterla a la valoración de otro psicólogo, porque allá le pueden decir, porque los jueces, como tienen el abogado en favor y el abogado en contra, entonces el que está en contra de uno, digámoslo así, pues del caso que uno lleve, pues puede decir que esa prueba no le parece y que puede volver a revisar ese informe, esos análisis. Y eso ya es evidencia, o sea, ya no entra en un proceso de protección, sino que ya es público, que ustedes tienen que hacer unos informes muy juiciosos y que ustedes también unos registros, los guarden como en su computador, sobre todo si los que vayan a estar en clínica, no sabemos, ¿sí? Desde ahí la importancia, que ahorita estaba diciendo Nidia, que debemos leer y revisar muy bien el código ontológico que lo dice muy bien en las pruebas. Nos dice de la reserva, del discurso que debemos utilizo mal las pruebas, generar, el quitarme la licencia. Bueno, las pruebas solo se deben vender y distribuye. Hay empresas, no se preocupen que cuando ustedes vayan a trabajar en empresas, pues hay muchas empresas poderosas, digamos Confa, que yo trabajé allá. Confa tenía un software que se llama Sigma y ellos solo tienen ese software para hacer selección. Si ustedes va a otra empresa, Sigma no está. Entonces cada empresa tiene su software y hacen sus propias pruebas, pero las clásicas, que es lo que vamos a ver aquí, pues nunca van a dejar de ser. Muy importante que ustedes no apliquen pruebas a familiares o amigos. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, o sea, como hay un vínculo, hay una relación emocional, ética, entonces, la que esté apenas encanta con el chico, si usted le pone a pegarle un guante, ahí se va a dar cuenta de todas sus cuestiones positivas. Y con los amigos tampoco, porque
pues usted sí le puede dar tips, pero no prestarle toda la prueba, porque imagínese dónde entra usted ahí también con su ética. Entonces su amiga le va a decir, ay amiga, vea, es que yo tengo una prueba, una selección que me presenté, usted sabe que estoy sin trabajo hace rato, présteme la prueba, explíqueme. Entonces usted no se la va a prestar porque usted es muy ética, usted le puede dar unos tipsitos, como decirle que vaya tranquila, que las pruebas miden lo que tienen que medir, que de pronto usted le puede hacer una ayuda para el entrenamiento más de la entrevista, pueden hacer un ejercicio, un juego de roles, pero mi invitación es que no se las preste. Como yo les decía, pues conocer todos los protocolos y el informe debe tener una reserva. Entonces ahí vamos a hacer como algunas aclaraciones. Cuando ustedes estén en su proceso de profesional, ustedes, como yo les decía ahora, tienen que entregar un informe a muchas personas. Entonces es un informe para un colegio. Si tienen que hablar un niño con un TDAH, un trastorno de conducta, un TDO o un déficit de atención, entonces para eso se aplica el CONERS o el TOLUS. Entonces usted va a hacer un informe muy adecuado para ese colegio. Entonces usted se va a centrar en que si tiene un TDAH, entonces usted va a dar todas las recomendaciones, va a dar un plan casero y va a decir que en el colegio pues tienen que tener unos procesos de inclusión y adaptación curricular por ese niño. Muy diferente si, digamos, va a atender una persona que tiene un sobrepeso y lo remite un endocrinólogo para determinar si le van a hacer el bypass o no, un gastroenterólogo. Entonces, usted tiene que tener otro tipo de informe, porque ese informe es para un médico, donde usted va a decir que si se le hace ese bypass a esa mujer, pues obviamente todo su esquema y su identidad sexual, su identidad, sus características de personalidad van a cambiar, pero si le va a afectar o no ese cambio tan drástico físico, que obviamente lo físico pues afecta lo psíquico. Es otro tipo de informes que requiere un análisis mucho más clínico y más de personalidad. Muy distinto que si es un informe para un juez, para como yo les contaba de jóvenes que están bajo el sistema de responsabilidad penal, es un otro tipo de informe donde usted lo que va a exponer es que cómo está la adherencia a ese proceso de readaptación social de ese joven a su contexto, y decía el cumplimiento de algunas normas, ¿sí? Muy distinto si es un informe para un psiquiatra, donde vamos a mirar la adherencia al tratamiento y tenemos que centrarnos en el examen mental. Y otro tipo de informe es el de selección, entonces ahí vamos a aclarar algo. Cuando hacemos selección de personal, los informes no se retroalimentan. Cuando es en clínica, sí. Se le entrega entonces tenemos que pensar en eso. Entonces habría que hacer dos tipos de retroalimentación. El informe muy técnico para la persona que se va dirigido al profesional y otro a los cuidadores o al padre de familia que nos trae o a la directamente. Es darle esa retroalimentación de cómo le salieron las pruebas, pero siempre hacia el alcance del objetivo terapéutico, o sea, siempre a lo que vamos a lograr y como en proceso. Y cuando es en selección, pues no se hace una retroalimentación. O sea, ustedes ven que uno le aplica la prueba a, digamos, 10 personas, de las cuales vamos y a la selección. Pero sí, los últimos 3 que quedaron, ustedes tienen que saber que alguno puede mandar, o sea, que el 3 no quedó por algo, pues puede decir, bueno, se va a demandar. ¿No me están escuchando? Sí, profe, pero por raticos, es que siempre se entrecorta mucho. Profe, la verdad, sí, se entrecortó. Sí, qué pecado. Me disculpan, pero eso ya no es problema pues de uno. Bueno, yo hago mi mejor esfuerzo. Es como les decía, lo importante del informe de selección es que ustedes le tengan muy buena reserva a los 3 primeros informes de los que precandidatos en caso de que alguno de ellos quiera demandar. Y si demanda por alguna razón, pues que se muestre que igual pues eso no se ve mucho, pero sobre todo en empresas públicas sí se puede demandar, en privadas no. Sobre todo en lo público sí se debe quedar ese proceso. Ustedes han visto que la Comisión Nacional se han atrasado los procesos porque ha habido demandas en los exámenes. Lo mismo en las pruebas psicológicas, se puede demandar.
Entonces, por eso se tiene que tener esa reserva para que si hay alguna demanda, pues se evidencie que el proceso fue transparente y que las competencias en relación al perfil de cargo, pues sí fueron las adecuadas. Bueno, algo más de la ética es que nosotros tenemos que tener unas competencias para evaluar e intervenir, que también se pueden construir test, pero yo lo recomiendo más que todo son test de evaluación o medición de talleres, de procesos en que siempre apliquemos los test y los estandarizados. No es necesario si ustedes tienen un Down o un niño, tiene que tener como cuando es población pues diversa también indígena o RUM, entonces es importante también que se mire el contexto. También los test siempre tienen que estar acompañados de una muy buena entrevista, porque el test por sí solo pues a mí no me dice nada. La interpretación pues de los test, lo que yo les decía, es supremamente importante frente a fundamento teórico, que los proyectivos son fundamentados en el psicoanálisis y los psicométricos en las teorías de personalidad. Entonces esa es nuestra gran riqueza, tener esos fundamentos teóricos. Los test no se van volviendo, o sea, algunos test que han salido del mercado, pero que vamos a ver pues siempre los clásicos. Como yo le decía ahorita a Alice, el CUER pues fue un test en su momento muy validado, pero ya lo ha ido superando otro tipo de pruebas como mucho más estandarizadas. Hay también empresas o software que se encargan de hacer ejercicios de interpretación y aplicación, sobre todo de pruebas masivas, como yo les decía, como software o empresas como Sigma. Pero lo que tenemos que tener la experticia, vuelvo y les reitero mucho, es en esas competencias teóricas. Un buen psicólogo tiene ese fundamento psicoanalítico, sobre todo para pruebas proyectivas, pues no va a tener ninguna dificultad en cualquier tipo de prueba, porque ese es el fundamento, o sea, la prueba que aplique, más allá es ese fundamento teórico, sobre todo en representaciones, en los símbolos, en esa lectura integral que hace de la prueba como el WARTE, es donde se da esa riqueza. Y mantener salvaguardados los test. O sea, las pruebas solo las debe guardar el psicólogo. Si es clínico, pues en su consultorio tiene que tener la seguridad de guardar esas pruebas, lo mismo que guardar las historias clínicas. Entonces, solo lo maneja el psicólogo. Entonces, le reitero que ustedes se le dan muy bien al detalle el código deontológico para que tengan muy presente, como ahorita nos mencionaba Nidia, los artículos 42, 43 y 45 del código donde nos estipula cómo es el manejo de las pruebas. Entonces, como yo les decía, aquí miran algunos supuestos de que los rasgos de personalidad siempre van a prevalecer, independiente de que la persona copie o no, que tenga sus tips para manipular las pruebas. Que los rasgos de personalidad se pueden medir. Sí, yo puedo medir el estado situacional, emocional, depresivo de una persona. Todas esas emociones, todos los procesos psíquicos, procesos cognitivos básicos y superiores se pueden medir y ya la ciencia lo demostró. Que la evaluación siempre nos va a permitir ir más allá, o sea, ahondar unas problemáticas que se evidencian, problemáticas sociales, emocionales. Entonces las pruebas nos van a mostrar eso, es una gran riqueza. Y más allá el sujeto está viviendo otras situaciones de fondo, que es lo que tenemos que empezar a intervenir. También tener en cuenta que las pruebas se deben enriquecer con otras fuentes, o sea, es muy importante si aplicamos estamos en clínico, en un colegio, o sea, no solo es aplicar la prueba, sino que hay que hacer indagaciones con los profesores, con los cuidadores, con otros pedagogos, con otros familiares, con el médico, o sea, hay que estar con toda esa riqueza para uno empezar a entender mucho más la situación o la problemática de esos individuos. Y que todas las pruebas tienen sus pros y sus contras. Entonces, como yo les digo, sean muy juiciosos en cada cosa, o sea, no tomen a la deriva
la aplicación de una prueba, como a mí me pasó, de que una vez se lo va haciendo muy coloquialmente y puede llegar ustedes a un caso, a llegar a juicio, sobre todo casos de niños con maltrato, presunto abuso, o adultos que ya vienen y les comentan a ustedes que fueron abusados de niños. Pues, ustedes saben que los abusos nunca, o sea, son casos que toda la vida se pueden generar. Entonces, una persona tiene 50 años y la abusaron a los 6 años y la persona denuncia y puede hacer todo un proceso de demanda, es muy probable que a ustedes los llamen a juicio, porque van a poner a ese a esa victimario en la cárcel, o van a hacer una sentencia. Entonces, una prueba fehaciente es la que genera el psicólogo. Es como mitigar que la prueba no es tan, no es algo así como que la vamos a aplicar y que ya no. Para todo un proceso, para toda una vida, digámoslo así. Es como yo les contaba, las pruebas se dividen en dos grandes procesos. Están las pruebas proyectivas, que son las que me van a permitir proyectar al individuo, proyectar su personalidad, o sea, proyectar todos sus procesos intrapsíquicos, proyectar todos sus procesos emocionales, todo lo que le está afectando, sus tendencias. Entonces ahí está una gran riqueza psicodinámica de esas proyecciones y cómo los símbolos me van a ir a mí dando esa posibilidad de análisis. ¿Qué símbolos? Las ventanas, los rasgos de su cuerpo, cómo pone el piso, cómo pone las distancias, cómo maneja los espacios, el trazo, la línea, o sea, si la línea es muy débil, si la línea es muy gruesa, o sea, toda cosita tiene su análisis, su interpretación. Entonces esa es la gran riqueza de las pruebas. Cuando ustedes se van a maravillar a ir incursionando en este tema, en que cada detallito cuenta, en que cada detalle tiene una gran riqueza. Es que es maravilloso empezar a meternos en este mundo. Entonces, los test psicométricos están fundamentados en la psicometría, que es la base de la estadística. Ustedes ya la vieron, la estadística diferencial. Entonces, al hacer estadísticos, entonces son pruebas que están a una medida cuantitativa, mientras lo proyectivo es cualitativo, en el cual es la riqueza de ustedes como psicólogos, empezar a trabajar esos procesos de personalidad desde el psicoanálisis. Entonces, empezar a decir cómo la persona tiene unas ansiedades, unas emociones, unos temores, unas dificultades, cómo son sus comportamientos, cuáles son sus pronósticos, cuáles son sus capacidades de afrontamiento. Y la psicométrica, pues ya nos arroja los resultados a través de unos software. Cuando ya trabajemos los psicométricos, ustedes abonden en la plataforma, van a ver que, digamos, el 16PF, el Balancing y el IPB se califican, digámoslo así, solos. O sea, usted introduce unos resultados que es el puntaje bruto, que ustedes ya lo vieron en psicometría, o el puntaje directo, y cómo ya internamente el software, a través de un programa estadístico, pues va a sacar el puntaje tabulado o tipificado, el baremo, y ya la riqueza de nosotros es el análisis. Entonces los psicométricos ya va a estar sustentado en esta estadística, pero la estadística no miente. Pero la riqueza, vuelvo y les digo, es la capacidad de ustedes de fundamentar teorías de personalidad. Entonces vamos a empezar a trabajar dos principios de las pruebas, que son la confiabilidad y la validez. Y eso es lo que ustedes van a sustentar si algún día les toca ir a juicio, o si con un juez, un psiquiatra, usted va a decirle que usted sustentó la evaluación de ese consultante con una prueba que está muy validada a nivel mundial, estandarizada, y que es confiable su resultado. Yo los invito también a que no se basen en lo que es la prueba tal cual. Digamos, el 16PF tiene nombres muy difíciles, digamos, tiene el factor A es afectomimia. Entonces usted no se va a poner a decir, es una persona con afectomimia o baja afectomimia. Quiere decir, o sea, son lenguajes que hizo la prueba, eso es una prueba española. ¿Qué hay que hacer? Es decir, en términos sencillos, términos es explicar que la persona tiene una alta o baja sociabilidad, o sea, sus habilidades sociales deben mejorarse, y que es un cargo directivo y tiene una habilidad social, que obviamente no cumple. Eso es lo importante. Entonces, la confiabilidad es esa consistencia que tiene la prueba internamente a nivel estadístico, y su validez es que lo que mide, esas variables que me dice que me va a medir, si realmente las mide. Entonces,
Es que el 16PF me va a medir 16 factores de personalidad desde un fundamento estadístico y es un fundamento válido porque está sustentada en las teorías de la personalidad y en todo un proceso de estadística. Y ya para que entremos en el tema de las tamizajes, vamos a recordar que también unos dos grandes grupos de pruebas, que son las pruebas de inteligencia, que las más importantes muy bien lo que está viendo por aquí la compañerita, que en el capítulo 5 del test que ustedes les dieron está todo el principio de validez y confiabilidad. O sea, esto más que ustedes se lo aprendan, es que cuando ustedes les toque aplicar una prueba y vayan a ustedes puedan sustentar de que realmente la prueba sí tiene mucha validez. ¿Sí? Y por último, entonces están las pruebas de inteligencia, que sería escala la batería del Wechsler, que es el BICE, el WIPSI y el WIC, que son esas pruebas de inteligencia que tenían hasta los 45 años para determinar el coeficiente intelectual. Estas se aplican cuando se tiene alguna duda de que los niños tengan, un niño, un joven o un adulto tenga una discapacidad cognitiva, se aplica solamente para eso. O también cuando hay personas que tienen traumas craneoencefálicos, accidentes, entonces pronto tuvieron un compromiso neurológico, entonces se aplica esa prueba. Y tenemos las pruebas también neurológicas, que aquí pues por tiempo no la alcanzamos a ver, pero que se vayan a dar en pedagogía o en clínica. Bueno, las pruebas son el BICE, el WIPSI o el WICS, que son las pruebas de inteligencia. El Bender son pruebas neurológicas. Un gusto. Las pruebas neurológicas son el Bender. Ese es el que mide algún compromiso cognitivo de algún niño. El Bender, el que vaya a estar en el campo educativo, si alguna hace su práctica allí, la verdad, tiene que hacer una Bender. Aquí no lo alcanzamos a ver, pues porque, vuelvo les digo, son cinco encuentros nomás. Ya estaríamos para 4. El que necesita el vender o que lo quiera aprender, pues me dice, yo se lo comparto con mucho gusto. Estas son pruebas neurológicas. También tenemos el REI, que es para niños y adultos. O sea, son pruebas neurológicas que ya miden cosas muy específicas. Miden si una persona, pues más que discapacidad, porque para eso están las pruebas de inteligencia. Para la inteligencia solo podemos aplicar eso. Usted tiene que saber un CI, o sea, un coeficiente intelectual, solo puede aplicar un BICE, un WICS o un WIPSI. Si ya un niño tiene una lesión cerebral, un LC, porque tiene posiblemente un TDAH y tiene un compromiso, entonces se aplica un BEN. Si un niño tiene ya otro tipo de compromisos neurológicos, se aplica un REI. O un adulto se le aplica un Wisconsin, pero eso ya son muy especializadas a nivel clínico. Entonces ya tendrían ustedes que hacer como una profundización en pruebas. Esa es mi invitación. Que al menos ustedes acá sepan los componentes o los fundamentos, teóricos y metodológicos en general de las pruebas, pero ya para aplicar algunas especificidades, pues habría que hacer un diplomado o andar mucho más en las pruebas. Y tenemos pues todas las pruebas de personalidad que incluyen las pruebas proyectivas y las pruebas psicométricas. Les vuelvo y repito, las pruebas en sí, si bien puedan. Bueno, como vamos a empezar a ver, antes de los 5 años los niños hacen garabateo, entonces las pruebas no se aplican. ¿Sí? Porque como los niños no tienen todavía esa incorporación del esquema corporal, el test se aplica para los 7 años. Antes no, porque son garabateos. Entonces no se aplica. ¿Sí? Lo mismo que para un TDAH, las amistades empiezan de los 7 años. Porque antes no, porque el cerebro, pues, por eso no es viable. Entonces yo los invito a que cada uno ingrese a sus aulas para que empecemos a mirar los tamizajes rápidamente, al menos irles diciendo cuáles son como los más viables y que hagamos algo más interactivo. Entonces los invito a que vayan entrando a sus aulas y las vamos a ir observando. Está en la página, en la unidad 1, son los tamizajes. Les indico los tamizajes y cuáles son su aplicabilidad.
¿Me están escuchando? Sí, profe, abrimos la carpeta de tamizaje, ¿cierto? Sí, entonces vamos a empezar a mirarlos para que ustedes puedan ir también observándolos. Entonces, uno de los tamizajes que uno más aplica en su vida profesional son los tamizajes de ansiedad y depresión y los de indicadores de suicidio. Tenemos este lápiz familiar, el cual es un tamizaje que a mí me va a dar el indicador de un panorama general de cómo es la familia. Ese se hace más que todo como en procesos psicosociales. Yo los invito cuando ustedes de pronto vayan a trabajar con programas de ICF, en un CDI, ese ADGAR es muy bueno de trabajarlo. No en los operadores, porque cuando uno trabaja en esos programas como familias con bienestar, familias con de generaciones, todos los programas que tienen ICF, ellos no aplican test, sino que son unas cartillas. Pero la ADGAR sí los invito cuando hagan ejercicios en fundaciones o en CDI sobre todo, porque a veces los niños en fundaciones pero no tienen red de apoyo. Ese es muy bueno. Entonces vamos a mirar los de Zoom y los de BEC, que son como los más conocidos. Entonces, vamos a mirar el de Zoom. Bueno, como ustedes pueden ver los test, los tamizajes, perdón, tienen, digamos, este de Zoom tiene la validez de cielo, o sea, está estudiado desde unas investigaciones. Sí, entonces este test lo vamos a ver aplicar en la página 170, ahí es donde está. Que dice, ¿se ha sentido triste o decaído? ¿Ha tenido ganas de llorar o ha llorado? Solo tiene 19 preguntas y me va a decir uno, nunca, a veces, siempre. Como este test está aquí validado, está toda la explicación de cómo lo hicieron la investigación, cómo llegaron a esas preguntas, cómo se aplicó. Entonces ustedes lo tendrían que sacar de aquí ese pedacito y hacerlo en una hojita en Excel, o en una hojita en Word, o así directamente ustedes le preguntan a la persona. Entonces, mire, uno de burnout, que es ahorita lo que se conoce mucho, que es el cuestionario de Maslow, que ese es muy conocido. Entonces, miremos el SRQ, que es para ansiedad. Hagamos ese, cuestionario de síntomas SRQ y DCI para la ansiedad. Acá no me deja compartir. No, espera. Es que son 25 preguntas. Sí, ahí lo puse en pantalla. Entonces es un cuestionario que tiene unos síntomas generales. Eso es muy interesante. Ustedes pueden ver. ¿Qué dice? O sea, si tiene cefalea, si tiene mal apetito, duerme mal. Entonces, este es el SRQ es muy más previos a una depresión o una ansiedad. Entonces, eso es muy interesante. Porque me gusta mucho porque mide dos cosas. Está analizando el patrón de sueño y de alimentación, que son los dos principales indicadores de alguna alteración emocional en una persona. Son indicadores de las habilidades emocionales. Entonces, mírelo, solo con decir sí o no. Si una persona le dice, no, yo me he sentido muy mal y últimamente no sé, eso puede aplicarse muy rápido. Si se asusta con facilidad, si sufre de temblor en las manos, si se siente nervioso. Entonces da una primera indicación. Y está alineado al CIE-10, que es para la ansiedad. Entonces mire que aquí nos dan todas las del cuadro clínico que tiene el CIE. Recuerde que nosotros como psicólogos manejamos el DCM5 o el CIE. Ya estamos en el 11. Pero apenas está validando lo mismo que el DCM5. ¿Sí? Profe, ¿desde qué edades se puede aplicar esta prueba? Bueno, todos los tamizajes son para personas ya adultas, ¿cierto? Adolescentes. Pueden ser desde los 18 en adelante. Los tamizajes, muy buena pregunta, le me olvidé decir, los tamizajes no son para los niños. Los niños, como ahorita me decía, me preguntaba, es importante que con los niños más pequeñitos también hagamos juegos de roles para evaluar algunas situaciones. O todos los tamizajes, entonces para las personas de 18 años en adelante, o hasta de pronto, digamos un CRQ, pues sí se le puede hasta un niño de 15, un joven.
porque uno es un joven de 15 sí le puedo preguntar si tiene dolores de cabeza, si no está comiendo bien, si se asusta con facilidad. Entonces, ¿qué quiere decir asustarse con facilidad? O sea, que un ruido y la persona misma se sobresalte. Entonces, este es súper chévere, este cereco se lo recomiendo mucho. Sobre todo, digamos, si ustedes están en un colegio, entonces que queremos mirar rápidamente cómo están las emociones de los jóvenes, entonces podemos aplicar este, así muy rápido. Bueno, entonces vamos a mirar el otro. Déjame salir. Ahí dice autoaplicable de Beck, entonces lo pueden ir descargando. Beck y Zoom son, digamos, los tamizajes más clásicos en depresión y ansiedad. Y esos son para siempre. Ahorita vamos a mirar también el PI. ¿Qué está diciendo Nidia? Que hay dibujitos muy chiquitos, no le entendí. Profe, Estefanía preguntaba que qué pruebas se le podían realizar a un niño de menor de 5 años, aún sabiendo que sus dibujos no son muy definidos. Entonces yo le dije que primero revisara por qué no son muy definidos, porque hay niños que a esa edad todavía no han desarrollado bien la motricidad y hay otros que sí. Entonces primero mirar en qué estado de cognición se encuentra el niño para ahí sí poder identificar qué prueba le realizaba y no entrar en confusión. ¿Sí me hice entender? Porque está en la etapa de garabateo, no se aplica nada, se debe aplicar telos, ustedes aplican a partir de años, antes no. Por digo, no hay cómo, porque si es garabateo, los niños, para hacer un DPH, un dibujo de la figura humana, va a sacar ese pulpo o la araña, va a hacer algo redondito, y luego va a sacar patas y manos de la misma cabeza. Entonces, ¿cómo vamos a ver? No. ¿Entendido? Pues entonces, pero no es mini mental, es un importante. Es el test, es el mini mental test para nosotros, los computadores, y lo trabajemos, lo revisemos, porque todos debemos conocer el mini mental. Y vuelvo y les digo, deben en sus computadores mini mental. Aquí lo estoy compartiendo, mini mental test. También sabe fundamental examen directo. Sí, mini mental. Yo lo tengo compartido aquí en la pantalla, ¿se lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí. Ah, bueno. Perfecto. Entonces vamos a empezar a detallar el mini mental. Como dice su nombre, mini mental quiere decir un examen rápido. No es que sea pasar a la clínica cuando ahonden en el examen
proyecto, van a identificar que es el examen de todo lo que ustedes vieron en pruebas, en los procesos cognitivos y procesos cognitivos superiores. En esos dos materias que ustedes demoraron un año para verlas, es toda la información de este examen. ¿Sí? En eso se resume, porque me va a empezar a evaluar esos estados. Entonces, mire lo importante, orientación temporal. Entonces hay que preguntarle a la persona en qué año estamos, en qué día del mes es hoy, en qué mes del año estamos. Ahorita que estamos confinados, a ustedes les ha pasado que uno se levanta y no sabe qué día es. ¿Sí? Entonces, esta es la orientación. Recuerda que la orientación se basa en tres principios: tiempo, espacio y lugar. Perdón, tiempo, espacio y persona. Es que la persona sepa quién es, cómo se llama, en qué lugar se encuentra y en el tiempo, o sea, que sepa qué año, qué mes, qué día, dónde se encuentra. ¿Sí? Listo. En la fijación dice nombre tres objetos. O sea, se mide memoria básica, fija. Entonces aquí nos va dando el tipo de respuesta que uno le va aplicando. Entonces también en el lenguaje, o sea, para mirar si no tiene ningún compromiso en su sensopercepción y demás. Entonces uno le muestra un lápiz y le dice, dígame qué es esto, señor, muestra. O sea, usted el mini-mental se lo debe aprender, digámoslo así, o tenerlo muy ahí para irlo ir guiando, porque este mini-mental es muy práctico, digámoslo así. Es lo mismo, nos dice el mini-mental, señale un lápiz y le preguntamos a la persona, dígame qué es esto. Le mostramos un reloj, si puede ser de pared o de mano, le decimos qué es esto. ¿Por qué hicieron esas dos preguntas? Porque el reloj es un símbolo del tiempo, que estamos evaluando orientación temporal, y el lápiz pues es un elemento básico que está asociado a cualquier persona. Entonces lo mismo, tiene que decir que repite estas palabras, ni, sí, ni, no, ni pero. Entonces ahí vamos a mirar si la persona no tiene una dislal, algún compromiso de lenguaje. Y también, entonces, digamos de memoria, le vamos a decir a la persona memoria fija. Usted me va a decir después de mí, diga. Y esperamos un momentico, después le decimos a la persona, las tres palabras que le dije, repítamelas. Y la persona las debe repetir hasta que se los aprenda. Es decir, tiene lenguaje, ya vimos que tiene memoria básica, ahorita atención y cálculo. Le vemos a la persona que reste de 100, 7 veces, de 100 menos 7. Es lo que lee, menos 7, menos 7, menos 7. Estamos dando un espacio hasta que la persona sea capaz. Listo, es mi activador. Cuando va poniendo en X la respuesta adecuada. Ya le voy a explicar: tiempo, persona y lugar. El espacio, la Profe, memoria, listo. Esa es otra parte del mini-mental. Señora. ¿este se puede aplicar haciéndole algunas modificaciones a los niños menores? No. Pero profe, porque hay una fonoaudióloga, la que trata a mi niño, ella le aplicó un test así parecido. O sea, yo estuve ahí el momento que ella le aplicó estas preguntas y lo adecuó a la edad de él. Entonces, no sé, por eso le pregunto. Sí, pues uno se puede hacer exploración, pero su niño tiene ¿cuántos años? 10, profe. Ah, sí, es que no tiene problema. Yo estoy diciendo es menores de 5, no. Chiquito, Okay, no tiene problema. Está totalmente aplicable, claro. No tiene ningún problema. Revuelvo y les digo, menores de 5 años no se aplican test porque los niños están en proceso de garabateo y su proceso de madurez neurológica todavía no es lo suficiente. A partir de los 7 años no tiene ningún problema. Entonces, mire, esta parte es muy importante. Estos dos que vemos en el mínimo, le debemos decir a la persona que cierre los ojos y después los de dibujar. Es un pequeñito ejercicio que trae el BAIS, o sea, las pruebas de inteligencia, para pensamiento abstracto y memoria. Que son de memoria, o sea, tienen alguna fascia
no son capaces de unir esos dos pentágonos, los hacen desunidos. Entonces, eso es lo que mide el Minimental. Ya solo con hacer esto sencillo, nos va a medir la capacidad de abstracción de esa zona. Listo. Entonces, mire, aquí está la aplicación de Minimental, cómo se responde, cómo se hace el cálculo y o sea, porque si la persona espera unos ensayos ya no es capaz, uno lo para, ya sigue con las otras preguntas. Entonces, les invito a que revisen muy bien el Minimental. Es un test que tenemos, un tamizaje que lo aplicamos muchas veces. Cuando tenemos alguna idea, de pronto una sospecha que la persona tiene un compromiso neurológico. Me fue la imagen. Bueno, cuando una persona tiene un compromiso neurológico, dicen que de pronto usted le hace preguntas y como que usted se ve. Entonces es como para un previo a mandarle una prueba de inteligencia. O sea, si uno dice, no, realmente en Minimental le sacó muy poquito, entonces lo vamos a enviar a una prueba neurológica, o sea, que ya una neuropsicóloga le vais o le aplique un Wisconsin. Es para eso sirve Minimental, cuando tenemos sospechas de que la persona tiene algo, solo es para eso. Que está deprimido, que está ansiosa, no se va a aplicar un Minimental. Es una ansiedad o es un. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, señora. Bueno, es que quede muy claro. Entonces, vuelvo y le repito, como les digo, hay tamizajes para ansiedad, hay tamizajes para depresión, para intento de suicidio, y el Minimental solo para compromiso cognitivo. Listo, entonces vamos a ver otro. Bueno, quiero que miremos el de... ¿Dónde está el de Connors? También les subí unos Minimental de inteligencias múltiples y de estilos de aprendizaje para los que cuando estén de pronto en colegios, estilos de aprendizaje de inteligencias múltiples, les subí 3. Y vamos a mirar la escala de Yesabá. Miremos esa. Vamos a mirar la escala de Yesabá. Bueno, la escala de Yesabá es una escala que es para depresión geriátrica, muy aplicada. Ustedes pueden ver que esa es para depresión para el adulto mayor. Entonces, si ustedes van a trabajar con abuelitos, esa escala tiene mucha viabilidad, muy aplicada, muy confiable. Yesabá, Yesavag. Aquí, no, ahí están los tamizajes. No me quiere aquí compartir. Te la vamos a ver rápidamente. No, es que no me quiere dejar ver acá. Entonces, la escala de Yesabá dice, la escala de presión geriátrica. Y es muy sencilla, solo el sí o no. Y me va a determinar si la depresión es moderada o es una depresión ya leve o moderada. Entonces, solo se aplica para adultos mayores. Se debe aplicar, no dársela al adulto mayor, sino a ustedes mismos. Se le van a preguntar, don Pedro, ¿usted está satisfecho con su vida? O sea, ¿usted se siente bien con su vida? ¿Le parece que está bien? Entonces, si no entiende muy bien que es satisfecho, entonces usted le hace como la aclaración. Don Pedro, ¿usted qué le gustaba hacer en su vida? No, pues a mí me gustaba coger maíz. O yo leía el periódico. Entonces, usted últimamente no ha vuelto a leer el periódico. No, yo ya no quiero leer nada. Entonces, ahí se le va preguntando así como con más cariño, digámoslo así. ¿Se encuentra a menudo aburrido, don Pedro? Es muy importante con los adultos mayores preguntarles, decirle con él cómo empezar.
Don Pedro, ¿usted cómo se siente últimamente? Se siente con buen ánimo? ¿Se siente como que amanece como apagadito? Como en las palabras de él, para que nos ayudemos más con el adulto mayor. Ese es súper, súper aplicable el Yesabá. Listo, vamos a mirar. Y quiero que terminemos con el de Conners. Busquemos el de Conners. El de Conners es un tamizaje para aplicar pH que viene en 3 escalas, para padres, escalas para los padres y para los profesores. Entonces, el de Conners es supremamente fiable y confiable para determinar TDAH. Entonces, lo van a buscar y se llama test de Conners. Profe, y esa dice que solo es valorada por los profesores. No entiendo ese pedacito que dice ahí. Sí, el de Conner es que usted, digamos, el DSM-5 que dice, para uno poder determinar que un niño tiene TDAH, tiene que decir uno que tiene que cumplir dos criterios. Si están viendo en la pantalla el de Conners, dice cuestionario de conducta de Conners. Entonces, el DSM-5 para que un niño se le pueda, tiene que cumplir dos criterios, los mismos comportamientos en dos contextos, en la casa, en el colegio. Entonces, para el colegio y para los padres. Entonces, yo sé que, digamos, llegan a su consultorio, al colegio, si ustedes están trabajando allá, y, y es muy difícil de pronto, pues, para los profesores, usted le puede decir, se siguen quitando motora, nada, poco, bastante o mucho. Entonces, la mamá le va a decir, bastante. Doña Gloria, ¿y qué dice el profesor frente al usted le aplica también aparte? O sea, lo ideal es hacerle a los dos, pero como en ese momento no tendríamos al profesor, entonces les indico que lo hagan así. Pero si usted ve que la mamá como que, no, yo no sé, porque me ha pasado, digamos, en mi experiencia que le dicen a uno, no, en la casa se porta muy bien, yo no sé a los profesores por qué dicen eso. Entonces uno ya tendría que empezar a sospechar o que no tiene un TDAH o más bien que tiene ya un proceso de bullying en el colegio del niño, es un proceso de pronto de aprendizaje, ya serían otras cosas. Por eso es que el TDAH cumple esos dos criterios para descartar que no sea o un compromiso cognitivo o que no sea un trastorno de conducta o un trastorno de aprendizaje o solamente que tenga un déficit de atención. Entonces por eso el CONER viene para esos dos casos, papás y profesores. ¿Sí? Igual ustedes, por lo general los niños también para cuando solicitan en los colegios valoración por psicología, pues ya viene como una descripción, niño que ha tenido bajo rendimiento académico, pérdida académica de 3 años, se comporta de manera muy inadecuada en el colegio, pues ya viene como con un trasfondo. Además, usted como psicóloga, si usted sospecha que la mamá de pronto le dice, pero es que se porta muy bien en la casa, y está diciendo que se porta muy bien, y ahí está siendo necio, y la mamá no le dice nada, o sea, uno está en consultorio, y el niño le está cogiendo uno todos los juguetes del consultorio de uno, está brincando, haciendo cosas, y la mamá ni se inmuta, y le está diciendo uno que se porta muy bien, o sea, hay una contradicción. Son mamás que no quieren aceptar la realidad. Entonces, en ese caso, más bien, ¿qué hacemos? Pues seguimos con el CONES, aplica también, puede ser el test de familia, aquí no vemos el vende, pero tendrían que aplicar un vender. Y uno ya podría llamar a usted como psicóloga en un consultorio, en otros pasos, usted sí tiene toda la potestad, y de pronto qué posibilidades habría con la profesora para que le aclarara el diagnóstico. Recuerde que con la persona que yo les dije, supremamente importante, sino que también hay que tener otras fuentes de información. Entonces, este CONER también es supremamente aplicable, muy adecuado como tamizaje. Y miremos otro que son, también les puse unas escalas de demencias.
También le subí el de Homan Rae, que es para estrés, y el de Maslach, que es el de burnout. Y miremos por último el Hufai, que es del antepenúltimo. Hufai, o sea, Hu 5. 5 preguntas quiere decir en otra. Ya para terminar, miremos ese. El Hufai. 5 preguntas. ¿O 5 quién? Vemos ese y terminamos. Bueno, el Hufai, como eso lo dice, son 5 preguntitas nomás. Entonces dice, me he sentido alegre y de buen humor, me he sentido tranquilo y relajado, me he sentido activo y enérgico, me he despertado fresco y desencantado. Mi vida cotidiana ha estado llena de cosas que me interesan. Entonces, este Hufai es un mensaje previo a una idea así. Entonces, muy interesante, o sea, si la persona dice, no, pues es que yo me he sentido fresco, no, me he sentido como muy cansado, nunca, vea, nunca. Esa es una persona que debería que hacerle un análisis mucho más profundo porque se mide ideación suicida. ¿Sí? Porque si ustedes saben que la ideación suicida tiene una relación directa con las emociones. Entonces, si yo no me he sentido alegre, la persona me dice nunca, nunca se ha sentido alegre, nunca se siente relajado, nunca se ha sentido activo, no se despierta fresco, o sea, quiere decir que no está durmiendo bien. Y mi vida no tiene cosas que me interesen, entonces es una persona candidata de pronto a ideación suicida. Ese también es muy aplicable. Yo también le subí otro tamizaje de ideación suicida, que le subí el de Zoom también, de ideación suicida, de Zoom. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, los tamizajes son muy ricos, son muchísimos, son muy fáciles de aplicar, muchos son autoaplicables, o sea que la misma persona se lo aplique y esa misma persona, ahí está la indicación. Es muy bueno que los tamizajes, la misma persona se lo califique. Ustedes van a ver que casi todos los tamizajes, al lado a la parte inferior, o ustedes les explican, vea, si les salió todo 0, pues indica esto, si le salió todo en 3, pues digamos este Hufai no hay que explicar mucho, pues uno ya sabe si todo está 0, pues ya está una persona de mucho compromiso emocional. Si todo el tiempo está bien, pues está en un estado emocional estable. Y si sale 3, pues está más o menos en un, digamos, leve, está deprimido. Entonces, es muy bueno cuando la misma persona se autoevalúe, pues ella misma va a decir, ve, sí, tiene razón, y yo sí, verdad, me he sentido así, porque ella misma se está poniendo a prueba con el tamizaje. Es no necesidad que otra persona le diga, sino que esa mismo paciente pues se confronte. Es por eso es muy bueno. El único que no se debe autoevaluar es el mini mental, como ya vimos. Mini mental sí tiene que ser que el mismo psicólogo, pues es un test pequeñito para mirar compromiso cognitivo. Entonces mi invitación es que revisen todos los tamizajes, los Profe, lean. una preguntita. Solamente el mini mental, no es recomendable que la persona misma se evalúe. Los demás sí, todos los demás sí aplica para que la misma persona se evalúe. Sí, digamos, sí, porque los tamizajes son autoaplicables, esa es la riqueza del tamizaje, porque se hacen de Gracias, manera profe. masiva y es autoaplicable, o sea que la misma persona se confronte, por eso es lo bueno del tamizaje, porque yo mismo voy a decir, ay, me salió todo en esto quiere decir que entonces estoy deprimida, entonces la persona va a tener una mayor receptividad para que sea evaluada con una prueba ya más profunda. Sí, porque el tamizaje son indicadores, es como una radiografía. Como yo les explicaba la citología, entonces es como algo muy somero, fue muy por encima, que a mí me está indicando que hay alguna dificultad. Entonces, si la citología salió negativa, entonces la enfermera no puede decir que tiene la paciente, tiene que mandarla a un especialista. Entonces ya el médico especialista va a mirar, le va a hacer un examen mucho más profundo. Una citología, la que mandan con la citología de animales, porque es posible que tenga un cáncer, ¿cierto? Entonces ya hay que hacer un examen mucho más profundo para descartar, pero dígame, haciéndole a todas las mujeres, no habría cómo. Entonces lo mismo pasa en los tamizajes, vuelvo y les digo, o sea, los tamizajes son para nivel clínico o en colegios,
sobre todo para colegios, o sea, que ustedes están en 9 y 11, los colegios tienen que hacer prevención de suicidio, prevención de ansiedad, depresión, entonces, ¿a qué hora se van a poner usted a aplicar niño por niño un test? O sea, no cada año. Muchas actividades, pero para usted hacer algo muy rápido, va pasando en los salones y hace por los tamizajes. De los 180 niños que usted evaluó, le van a salir 10 con un indicador alto. Ah, pero es muy diferente yo aplicar de una prueba más o hacer entrevistas a 10, no a 180. Esa es la riqueza de los tamizajes. ¿Sí queda más claro? Bueno, como ya van haciendo las 3 de la tarde, me disculpan ahí la intermitencia del internet por tantos motivos, entonces ya la invitación es que revisen los tamizajes y dentro de 15 días ustedes entonces se traen. Eso es un ejercicio maratónico, digámoslo así, de ver pruebas a la carrera, que obviamente uno no va a tener muchas claridades, pero si ustedes se leen el manual, van a ver es el fundamental para el HTT, cambian algunas cositas, pero el fundamental que es la misma estructura de una persona con los mismos significantes y significados, pues el manejo del espacio de la línea. Entonces no es mucho rollo, digámoslo así. Ya el test de la familia sí varía porque eso es un test para niños, ese ya es diferente, que es el que veríamos después con el Wartex. El Wartex es muy extenso, como yo les digo a mis rápido, pero me interesa que ustedes aprendan a hacer la lectura situacional a la historia que cuenta el individuo que hace ese Wartex. Entonces, muchas gracias, la invitación es a que los lean, que aprovechen todas esas pruebas, las descarguen, las dejen en su computador y vayan teniendo estas herramientas para su futura práctica profesional. Mucho gusto. No, igual tranquila, Ana me estaba preguntando que los puntos para el informe final. Tranquila que a medida que vamos viendo van a tener más calidades. Y cuando vamos informe, voy a dar unos énfasis en qué hace ese informe, cómo es un informe clínico, forense y de selección de personal. Entonces, muchas gracias. Profe, una pregunta. Profe, Dime. Escucho. yo llegué un poquito tarde a la tutoría. ¿Usted tomó lista? Sí, señora, ¿cuál es su nombre? Ah, usted me hace un favor muy grande. Como yo ya sigo otra vez yo ya sigo tutoría, le dicen si están amables, Liz, que ella muy bella conmigo, ya me escribe. Que me Acá escriba. estoy, ¿Quiénes son profe, las dos acá que... estoy. Sí, usted me colabora, Liz. Dígame, ¿Quiénes son profe, las ¿qué dos necesita? niñas para que no se me vaya a pasar? Ah, bueno, ya que me Que escriban las ahorita. dos niñas se ¿Dónde la escriba escribe? y yo le escriben al WhatsApp, al grupo, para que a Liz me informe, yo ya les ponga la lista. Que no tengo el Ya les contacto envió, ya le de envió el Liz. contacto, ya le envió el contacto. Listo, muchas gracias pues. Chao.